Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. A partir de esto se distribuyeron entre las islas de las naciones en sus territorios, cada quien según su idioma, conforme a sus familias, por sus pueblos. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Jávila, Sapta, Raamá y Sapteca. Y los hijos de Raamá fueron Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien empezó a ser un poderoso en la tierra. Él se convirtió en un poderoso cazador delante de Yahweh. Debido a esto se decía como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahweh. El principio de su reinado fue Babilonia, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Cuando el asirio salió de esa tierra edificó Nínive, la ciudad de Rehobot, Calaj y Resén, que se localiza entre Nínive y Calaj. Esa es la gran ciudad. Misraín engendró a Ludim, a Yabín, a Laabín, a Yatohim, a Putrisim, a Caslujim, de donde surgieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a su primogénito Sidón, a los heteos, a los jebuseos, a los amorreos, a los jerjeseos, a los heveos, a los araqueos, a los cineos, a los arbadeos, a los emareos y a los amateos. Luego las familias de los cananeos fueron dispersadas. El límite de los cananeos era desde Sidón, que está a la entrada de Gadar, hasta Gaza, que está a la entrada de Sodoma, de Gomorra, de Admá y de Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, conforme a sus familias y según sus lenguas, por sus tierras y por sus pueblos. Y a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. También le nacieron hijos, siendo los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Maas. Arfaxad engendró a Selach, y Selach engendró a Heber. A Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto fue dividida la tierra en su tiempo, y el nombre de su hermano fue Joctán. Luego Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Hazarmabet, a Jeraj, a Adoram, a Usal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Jávila y a Jobab. Y fueron todos estos los hijos de Joctán. Él habitó desde Mesa, que se localiza a la entrada de Sefar, la montaña oriental. Estos fueron los hijos de Sem, conforme a sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus pueblos. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones, conforme a sus familias, por sus pueblos, y de quienes las naciones se diseminaron sobre la tierra después del diluvio. Toda la tierra tenía un solo idioma y una misma forma de hablar. Y aconteció que habiendo emigrado de oriente, hallaron un valle en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos a cocer en el fuego. Y les sirvió el ladrillo como piedra, y el mortero les sirvió como mezcla. Luego dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagamos un nombre, no vaya a suceder que seamos esparcidos sobre la superficie de toda la tierra. Pero habiendo descendido Yahweh para ver la ciudad y la torre que los hombres construían, Yahweh dijo, he aquí que todos un solo pueblo y todos ellos tienen un solo idioma. Así se han propuesto a hacer, por eso nada los disuadirá de cuanto se han propuesto hacer. Vamos, descendamos y dividamos allí las lenguas, para que ninguno entienda el idioma del otro. Y habiéndolos dispersado Yahweh desde allí sobre la superficie de toda la tierra, dejaron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Yahweh los idiomas de toda la tierra, y desde allí los dispersó Yahweh por la superficie de toda la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Siendo Sem de 100 años, engendró a Arfaxad,
2 años después del diluvio. Y habiendo vivido Sem 500 años después de engendrar a Arfaxad, engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Selah. Y habiendo vivido Arfaxad 403 años después de engendrar a Selah, engendró hijos e hijas. Y Selah vivió 30 años y engendró a Eber. Y habiendo vivido Selah 403 años después de engendrar a Eber, engendró hijos e hijas. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y habiendo vivido Eber 430 años después de engendrar a Peleg, engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y habiendo vivido Peleg 209 años, después de engendrar a Reú, engendró hijos e hijas. Y Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y habiendo vivido Reú 207 años, después de engendrar a Serug, engendró hijos e hijas. Y Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y habiendo vivido Serug 200 años, después de engendrar a Nacor, engendró hijos e hijas. Y Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y habiendo vivido Nacor 119 años después de engendrar a Taré, engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 75 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán estando vivo su padre Taré, en Ur de los Caldeos, lugar donde había nacido. Luego Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. Sarai era el nombre de la esposa de Abraham, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces Taré tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, hijos de Harán. Y Sarai su nuera esposa de su hijo Abraham, y saliendo con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Y fueron 205 años los días de Taré, y murió Taré en Harán. Entonces Yahweh dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como Yahweh le había dicho, así hizo Abraham, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomando Abraham a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, todos los bienes que poseían y las personas que habían adquirido en Harán, partieron para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegaron hasta la tierra de Canaán. Y atravesó Abraham por aquella tierra hasta la región de Siquem, hasta la encima de Manré, y todavía habitaban los cananeos en esa tierra. Entonces Yahweh, apareciéndose a Abraham, le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y erigió allí un altar a Yahweh, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a un monte, al oriente de Betel, donde instaló su tienda. Betel se localizaba al occidente y Jai al oriente, y allí erigió un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Y partiendo, Abraham continuó su marcha hacia el sur. Y hubo hambre en la tierra, entonces Abraham descendió a Egipto para establecerse allí, porque era muy severa el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: Mira, me doy cuenta de que eres mujer de bello aspecto, y que al verte los egipcios dirán: Esta es su esposa, y a mí me matarán, pero te dejarán vivir a ti. Por tanto dirás: Soy su hermana, para que por tu causa me traten bien, y yo pueda vivir gracias a ti. Y aconteció que al entrar Abraham a Egipto, los egipcios vieron a su esposa, la cual era sumamente bella. También los príncipes del faraón la vieron, y la elogiaron delante del faraón, y llevaron a la mujer al palacio del faraón, y por causa de ella faraón trató bien a Abraham, llegando a tener a Abraham ovejas, toros, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahweh hirió al faraón, a él y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Y el faraón, llamando a Abraham, le dijo: ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me informaste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de modo que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu esposa, tómala y márchate.
Habiendo el faraón dado órdenes a sus hombres respecto a Abraham, él los despidió junto con su esposa y con todas sus posesiones.